consecuencias del primer contacto, de las que surgieron la oscuridad. Entre las estrellas sus vasos como cuchillas de obsidiana, cortando a través del vacío el Hishmani. Armata oscurecidora, órbita de la Tierra en cuestión de horas miles de barcos, dispuestos en perfecta geometría formaciones. La pregunta de larga data de la humanidad acerca de estar solo en el universo era respondido con aplastante finalidad. No advertencias, no hay demandas de entrega del primera. Descarga de plasma, golpeo, militares instalaciones en todo el mundo. Con precisión quirúrgica Beijing, Washington, centros de mando de Moscú, Nueva Delhi vaporizado en destellos silenciosos visibles desde ejército organizado de la Tierra espacial. Respuesta duró exactamente 27 minutos en las ruinas humeantes de lo que una vez fue base de la Fuerza Espacial Peterson. En Colorado la comandante Elena Rice se sacó de debajo del concreto colapsado y retorcido sangre de metal, goteaba de una herida a través de su frente, pero la adrenalina adormeció la dolor. El ataque había llegado durante su turno en el búnker de comando subterráneo, una instalación supuestamente endurecida contra cualquier arma conocida que tuviera el plasma alienígena. Córtalo como papel. Elena tosió el polvo, llenaba sus pulmones mientras inspeccionaba lo que quedaba de la primaria de la Tierra. Incendios en la sede de defensa aeroespacial quemado a través de la emergencia compleja. Las sirenas aullaban en la distancia, su grito pareciendo patéticamente inadecuado contra la escala de destrucción de su táctica busto de implante. Un milagro todavía. Funcionó un mensaje desplazado a través de su retina pantalla. Construida conjuntamente. Protocolo activado. Defensa convencional. Cambio comprometido de la red a distributed sistema. Por lo que había comenzado la contingencia que los estrategas militares habían debatido durante décadas. Fue ahora la realidad. Alienígena, invasión y defensas primarias de la humanidad había sido neutralizado en menos de la mitad de una hora. Pero Balina sabía algo de los extraterrestres. No comandaron una voz llamada desde las sombras. Capitán James Shen emergió, su uniforme rasgado y con la cara ennegrecido con hollín. El servidor central. Cuerpo sobrevivió. Tenemos 15 minutos ante su siguiente barrido orbital. Elena asinti, o punto de descarga sombríamente todo en la Mayaret y destruir el hardware que estamos pasando a la clandestinidad en alta órbita. Suprema Comandante Kelver de la hegemonía, la fuerza de expansión, observó la quema planeta con sus 4 ojos entrecerrados. Satisfacción que mostró la exhibición táctica. Sus primeros golpes habían sido impecables. Han ejecutado a todos los principales mandos militares. Los centros destruyeron las redes de comunicación. Los activos orbitales cortados neutralizaron. Ella conquista estaba procediendo exactamente como ellas simulaciones habían predicho. La primera fase. Comandante Supremo completo su ejecutivo. El oficial reportó el 97% de los identificados objetivos militares neutralizó. La defensa primitiva. Los sistemas de los humanos plantearon no desafío significativo. Boca del Calvor, piezas en las que se hizo clic en aprobación. La inteligencia de Hegemony era correcta. Estos humanos son tecnológicamente primitivos. Sus arsenales nucleares, hay las armas de proyectiles primitivas, no son igualemos nuestras capacidades. Iniciar protocolos de pacificación civil. Chalbore consideraba esto. La hegemonía había conquistado 17 especies en 12 estrellas sistemas. Y el patrón siempre fue: ello mismo destruye la capacidad militar primero, luego demuestre una fuerza abrumadora contra los centros de población, hasta ella, rendición inevitable. Comienza con sus ciudades secundarias. 10 millones de víctimas. Debería ser suficiente para quebrantar su voluntad. El oficial ejecutivo dudó. Supremo Comandante, estamos detectando algo inusual. Punto A. Setividad en sus redes de información.
parece estar implementando algún tipo de protocolo de comunicación distribuida que el Bor descartó esto con una ola de su extremidad superior irrelevante, desesperada medida de una civilización moribunda continuar con el bombardeo 3 semanas más tarde. Calvor ya no tenía confianza. El bombardeo de pacificación se había ido precisamente como estaba previsto. 23 ciudades humanas tenían reducido a ceniza. La hegemonía de las fuerzas terrestres habían establecido cabezas en cada continente. La victoria fue seguro, pero de alguna manera inexplicablemente humanola. Resistencia se intensificaba en lugar de colapsar. Esto no tiene sentido estratégico ahora, gruñó estudiando la sala de guerra. Muestra que destruimos su comando estructura. Sus ejércitos están en caos. ¿Cómo están coordinando estos ataques? Los ataques en cuestión desafían lógica militar convencional. Las bases operativas avanzadas de Hiji fueron ser golpeado por enjambres de pequeños improvisados artefactos explosivos entregados por civiles. Los convoyes de suministro de drones fueron emboscados usando armamento primitivo, pero efectivo. Los relés de comunicación estaban atascados por técnicas que no deberían haber sido dentro de la capacidad tecnológica humana. Lo más perturbador de toda la humanidad no fue siguiendo lo psicológico esperado patrón, en lugar de rendirse en el cara de fuerza abrumadora que eran adaptando el aprendizaje de cada táctica. Hegemony parecía efectivo solo una vez antes. Los humanos desarrollaron contramedidas. Hemos capturó a uno de sus resistencia líderes. Su oficial de inteligencia ha reportado. Es posible que desee interrogar personalmente. El humano era llevado a la nave de mando. En órbita, a mujer sangrienta pero desafiante. Alina Reis paró ante Calvore con las manos atadas, pero su postura permaneció inconfundiblemente. Militar, tu especie continúa resistiendo a pesar de la futilidad. Declaró Chelbor que se avecinaba a ella. Explica esto irracionalidad. La risa de Alina lo atrapó con la guardia baja. Realmente no entiendes humanos en absoluto. ¿Entiendes eso? Sus fuerzas militares formales han sido diezmados. Están sus gobiernos en desordena. Tu tecnología es primitivas. Embargo, te resistes a esto. Desafía la estrategia lógica. Los ojos de Lena ardían con una intensidad que hizo que incluso Calvore incómodo. Pensaste destruir las bases militares significaban destruir militares. Eliminamos tu comando estructura. Y la mayor parte de su hardware Racopaces. Destruiste edificios y equipo. Elena corregido. Pero nuestro verdadero la estrategia de defensa no depende de mando centralizado o convencional hardware. Exoesqueleto de Calvur endurecido. Explique. Elena sonrió. Y por primera vez tiempo, Calvor sintió algo desconocido. A sensación de frío que su especie equivalente a una columna vertebral era la incertidumbre. La humanidad se ha estado preparando para este momento por generaciones. Ella dijo que no oficialmente, no abiertamente, pero sabíamos algún día podríamos enfrentarnos a un enemigo superior. Así que desarrollamos diferentes tipos de defensa, distribuidos adaptable, imposible de decapitar. Con un solo golpe estás mintiendo. Chalvore descartó su inteligencia militares. Humanos analizados a fondo capacidades antes de la invasión Shula. Inteligencia vio lo que queríamos todos al ver a Elena respondieron. Los tanques, los jets, los portaaviones son casi teatral en este punto. Nuestro verdadero la defensa es el enjambre táctico antes que el Bore podría responder a las alarmas sonadas a lo largo de la nave de mando. Su táctica. La voz del oficial llegó a través del sistema de comunicación, sin disfraz. Comandante supremo de pánico, que estamos detectando miles, no millones, de objetos pequeños surgiendo de la superficie del planeta, en el pantalla de visualización principal. Que fueron vistos en incredulidad,
como lo que parecía un metal nube ascendida desde la atmósfera terrestre, innumerables objetos diminutos moviéndose, en perfecto movimiento coordinación como una entidad viviente enjambre táctico. Elena dijo con calma: cientos de millones de drones en red, cada uno individualmente simple, pero formando colectivamente un sistema distribuido, sistema de armas más avanzado que cualquier cosa o una hegemonía se ha encontrado. Han estado ocultos a plena vista, disfrazado de tecnología civil, fabricado en garajes y sótano, controlado por una red en malla que no puede ser destruido, eliminando cualquier singalénodo. Mientras observaban al enjambre comprometido la defensa orbital de la hegemonía plataforma, que sacrificaron los diminutos drones ellos mismos por miles, pero sus números absolutos abrumaron a la alienígena. Defensas, una a una, comenzaron las plataformas a caer. Esta es simplemente la primera ola. Elena continuó. Mientras tú bombardeabas .nu, estas ciudades las estábamos adaptando, analizando su tecnología. Encuentra debilidades. La humanidad no lucha como tú, conquistas previas a las que no nos rendimos cuando nuestros capitales caen. No necesitamos fuerzas armadas centralizadas para resistir. Cada el humano se convierte en soldado cuando la supervivencia está amenazada. Por primera vez tiempo en sus distinguidas fuerzas armadas. Carrera Calvore sintió algo peligrosamente cerca del miedo que has estado capturadas sus redes de información. Son comprometido este ataque. Fallará la sonrisa de Delina. Se ensanchó. Me dejé ser comandante capturado, y en cuanto a nuestras redes, ella asintió con la cabeza hacia la pantalla de visualización donde el enjambre ahora había formado un perfecto patrón geométrico, una imagen especular de ella propia formación de hegemonía. Somos solo primeros pasos. El enjambre táctico, primer ataque coordinado, demolido. 30 barcos hegemónicos antes de que pudieran levantar sus escudos, los diminutos drones, cada uno llevando un minúsculo pero potente propulsión, dirigida con carga explosiva, sistemas y colocaciones de empeste armas, con calvore imposible de precisión. Asombrosa, susurró. El nivel de coordinación artificial distribuido requerido inteligencia. Alina explicó, desarrollado en secreto, durante décadas sin control central para no apuntar a un único punto de falla. El defensa perfecta contra un avanzado la mente del agresor. Kelvor aceleró. Esto cambió todo lo que la hegemonía es estrategia de conquista basada en subyugación de las especies primitivas, a través de abrumadora superioridad tecnológica. Pero si los humanos hubieran estado ocultando sus verdaderas capacidades que deberías conocer, Elena agregó, que lo que estás viendo no es nuestra respuesta militar. No realmente. ¿Qué haces? Kelvor medio exigió, mandíbulas, haciendo clics en agitación. El enjambre, la red de Mayala, resistencia distribuida, que es solo nuestro plan de contingencia civil. Nuestro actual, el ejército ni siquiera se ha movilizado. Todavía. C. Alabebor. La miró con los 4 ojos muy abiertos. C. Incredulidad. ¿Esperas que crea? El barco se estremeció violentamente, cortándolo. La luz de emergencia apagada brilló como su efigie táctico reportado. Supremo comandante, múltiples brechas detectadas en sectores 7 al 12. Estamos siendo abordados. Las ataduras de Elena desaparecieron. El cerraduras electrónicas, aparentemente desactivadas remotamente, se quedó sin ataduras ante el comandante hegemónico, cada vez más aterrorizado. Pensabas que te enfrentabas a un primitivo especies no preparada, dijo, pero hemos estado esperando algo como esto por generaciones. Que has despertado a una defensiva sistema diseñado para contrarrestar exactamente la tipo de amenaza que representas. A otro obturador violento atravesó la nave a través de las ventanas gráficas. Calvore podía ver más de sus barcos de flota entrando en erupción en llamas,
Esto es solo el comienzo. Elena, advertí que deberías decirle a tu hegemonía algo importante sobre la Tierra. ¿Qué Calvar? Preguntó su voz. Apenas audible los ojos de Elena se endurecieron. Ni siquiera lo has hecho. 5. Instó a nuestros militares. Sin embargo, la revelación el almirante Calabor pasó la emergencia centro de mando del buque insignia y Gemoni sus antebrazos se apretaron fuertemente detrás de su atrás. Las pantallas que lo rodeaban le dijeron a Historia que desafió toda lógica estratégica. En solo 72 horas tuvo el enjambre táctico diezmo. 1/3 de su fuerza de invasión. Las operaciones terrestres se habían estancado por completo, como los combatientes de la resistencia humana parecían antícipe cada uno de sus movimientos, como él exigió a sus oficiales reunidos. ¿Cómo podría haber sido así nuestra inteligencia? Catastróficamente equivocado su analista jefe, un brillante sartoriano, con mejoras. Los implantes cognitivos aparecieron genuinamente. Almirante perturbado. Seguimos el estándar protocolos de evaluación militar humana. La tecnología, tal como se mostraba públicamente, era evaluado en el nivel de clasificación 3 limitada, con capacidad nuclear, preestelar, presencia orbital. Luego explique esto. Calvore extendió la parte superior de su brazo hacia el despliegue táctico, donde otra hegemonía cruiser acababa de desaparecer de la red. La única explicación es deliberada engaño a gran escala de la especie. El analista respondió que se han estado escondiendo sus verdaderas capacidades. La revelación golpeó a Calvore como un golpe físico. En los 12.0 años de Aigemange expansión, nunca se habían encontrado con una especies que ocultaban su carácter tecnológico avance. Fue en contra de todos los conocidos patrón sociológico. Especies avanzadas mostraron sus capacidades con orgullo usándolos para establecer dominio high prestige. Sir, su oficial de comunicaciones interrumpido, estamos recibiendo una transmisión de la resistencia humana. Están solicitando negociar las mandíbulas de Calvor. Hicieron clic con sorpresa. Quizás los humanos finalmente fueron reconociendo la inutilidad de la resistencia contra todo el poder de la hegemonía muestre. La transmisión holográfica proyector brilló, y la cara de la comandante Elena Ri parecía que escapó durante el caos de la táctica. El primer ataque de Swarm de alguna manera lo hace de vuelta a la Tierra a pesar del bloqueo. Almirante Calvor, ella comenzó sin preámbulo. Estoy autorizado a ofrecerle una oportunidad de retirar sus fuerzas de nuestro piel de Calver, del sistema solar enrojecida, oscura con indignación. No estás en posición para hacer demandas humanas. Tu resistencia, mientras sorprendentemente efectiva, no puedes esperar para igualar todo el poder de la hegemonía. Tenemos millones de barcos más, miles de millones más soldados que serían intimidantes. Elena respondió, si pudieras traerlos aquí, pero creo que estás a punto de descubrirlo. Otra sorpresa desagradable sobre las defensas de la Tierra. Cortan la transmisión abruptamente. Segundos después, sonaron las alarmas en todo el centro de mando. Almirante, su oficial de sensores, gritó, masivo firma de energía detectada cerca del ser humano luna. Es una especie de artificial estructura. La pantalla principal cambió a mostrar la luna de la Tierra, pero con una diferencia. Eso hizo que incluso Calvar se endarreciera. El corazón militar hunde una enorme. La instalación estaba emergiendo de la luna. Derramamiento de superficie de Rigeleth como blindado. Los paneles se abrieron para revelar lo que podría. Solo puede describirse como un cañón colosal. Eso es imposible, dijo el oficial científico. Susurró que escaneamos su satélite minuciosamente. Durante el acercamiento hubo nada allí. Mientras miraban, atónito silencio, el cañón lunar giró lentamente hacia la energía de la flota y llamanales lecturas se dispararon. Fuera de las listas evasivas maniobras. Calvore rugió, pero fue demasiado tarde.
El arma disparó no un destructivo, pero un objetivo. Preciso pulso electromagnético sin precedentes, el poder arrasó con la armada hegemónica como una marea invisible. Barco tras barco se oscurecieron sus sistemas. Avanzado sobrecargado por el calibrado con precisión ataque. Al puente del buque insignia solo quedaron los sistemas de emergencia Calvore funcional. Miró con incredulidad en las pantallas ahora silenciosas, a las que apuntaban nuestros sistemas, específicamente la ciencia oficial. Ha notado con profesional admiración, a pesar de su terrible situación. El pulso fue diseñado para afectar nuestra tecnología, dejando la suya propia intacto a través de la ventana. Kelvore observé cómo surgían enjambres de nuevas embarcaciones de la atmósfera terrestre elegante, depredador artesanía. A diferencia de los transbordadores primitivos, su inteligencia había documentado estos barcos, movidos con agilidad imposible, sus agujeros, brillando con un material desconocido para la ciencia hegemónica. Esto no puede. Calvor murmuró sobre la progresión tecnológica. ¿Sientes cómo pudieron haber ocultado esto? La respuesta llegó antes de lo esperado. Su sistema de comunicación crujió para la vida, que los humanos la habían reactivado remotamente. Creo que puedo responder esa pregunta. Almirante, llegó la voz de Molina, pero creo que una conversación cara a cara sería más productivo antes de que el Bore podría responder el interior del barco. Los sensores detectaron múltiples infracciones de alguna manera. Las fuerzas humanas habían abordado el posiciones defensivas, insignia deshabilitadas, ordenó, pero su personal de mando miró él con expresiones que traducían claramente, a través de las barreras de especies desesperanza, las puertas al mando. El centro se abrió, y Alin Rey entró flanqueado por soldados en combate avanzado armadura. Los trajes no se parecían a nada en el base de datos tecnológica de Hiyamana Forfington, pero claramente potenciado, con sistemas integrados de armas y sensores arrays, que zumbaban con energía. La acción de abordaje es impresionante, pero inútil. Kelvore declaró intentar mantener dignidad en la derrota. El Yemení lo hará, envía refuerzos. Ellos se vengarán esta humillación. Elena señaló a uno de sus soldados que proyectaron una pantalla holográfica en el centro de la habitación. Mostraba el espacio que rodeaba el sistema solar y una red de enormes estructuras posicionadas en estratégicos puntos. Estos son nuestros hiperespacio. Los inhibidores que explicó Alina activaron el momento en que su flota ingresó a nuestro sistema. No, la transmisión ha abandonado este sistema solar desde que llegaste. Tu hegemonía piensa todo está procediendo de acuerdo con plan. Kelvor se hundió en su silla de mando, su exoesqueleto de repente sintiendo imposiblemente pesado. ¿Quiénes son ustedes? Gente nuestra. La inteligencia indicó un rebelde, especies primitivas apenas unidas bajo estados nacionales. Competidores. Elena no sonrió cru, pero con algo como entendiendo que eso es exactamente lo que hacemos. Quería que la galaxia pensara que la Tierra hemos estado unificados por mucho más tiempo de lo que hemos estado. Déjalo. Pero ¿por qué avanzó el engaño? Las especies se anunciaron a sí mismas al galaxia, buscan alianzas comerciales. La historia del reconocimiento nos enseñó cautela. Elena respondió, hace 200 años detectamos nuestra primera transmisión alienígena. Fue de una especies que buscan refugio, huyendo de conquistadores que destruyeron tecnológicamente civilizaciones avanzadas que consideraban amenazas potenciales, que era la especie finalmente cazado hasta la extinción, porque anunciaron sus logros al estrellas. El corazón primario de Kelvor se apretó. Ella estaba describiendo el Igeman y erradicación de los antonianos. Una purga. Eso había ocurrido antes de su vida, pero fue celebrado en sus militarismos como necesidad estratégica. Hicimos una elección. Entonces Elena continuó. La Tierra
Aria parecen primitivos divididos que apenas valen la pena conquistando. Mantuvimos la ilusión de estados nacionales y tecnología limitada mientras construimos nuestras capacidades reales, en secreto el sistema de defensa lunar, nuestros complejos manufactureros subterráneos, el astilleros orbitales ocultos, detrás de Júpiter, todo oculto por la tecnología, específicamente diseñado para engañar al tipo de escaneos que hacemos anticipado desde una avanzada civilización. Uno de los oficiales de Eline se acercó y le entregó una tableta de datos a Anlo. Estudié brevemente antes de hablar de nuevo. Estas fuerzas han asegurado su flota. Las bajas fueron mínimas. Desactivamos en lugar de destruirlo donde sea posible. ¿Y ahora, Calvore?, preguntó sorprendido por la misericordia mostrado. Ahora te enviamos a casa. Almirante, con un mensaje fuera de la ventana, Calvore podría ver emerger el verdadero ejército de la Tierra, de la ocultación. Los portadores masivos se levantaron desde debajo de los océanos sigilodestructores, descubiertos en órbita desde el lado oscuro de Marte. Una armada de buques de guerra apareció, una fuerza de reserva posicionada para el contraataque. Tuvo la defensa inicial falló todo este tiempo. Chelbor susurró. Nos estabas poniendo a prueba, observando nuestras tácticas, nuestra tecnología. Elina asintió con la cabeza. El enjambre táctico fue solo el primero capa. Un sistema de defensa civil diseñado para ganar tiempo, para que nuestras fuerzas armadas puedan movilizar. Todo lo que has visto hasta ahora se ha medido cuidadosamente para determinar sus capacidades, sin revelar toda la extensión de la nuestra. La realización aplastó lo que quedaba de Calvore orgullo militar, que los humanos no solo tenían derrotados, los habían estudiado como científicos, observando especímenes, en un experimento de control. ¿A qué mensaje debo dirigirme? ¿Entregar a la hegemonía una simple? Helena respondió que la Tierra no es un objetivo, no porque somos primitivos o débiles, pero porque somos mucho más peligrosos, que puedes imaginarte decirles a tus líderes que podríamos haber destruido toda tu flota, pero optó por no decirles que la Tierra no busca conquistas ni conflicto, pero no lo toleraremos agresión. Calvore se encontró a sí mismo respetando a este comandante humano a pesar de la humillación de la derrota. No lo harán. Créeme, sin pruebas que tendrás prueba. Helena asintió con la cabeza a uno de ella oficiales, que activaron a otra pantalla holográfica. Mostró una masiva instalación militar hegemónica en un luna distante, una de sus más seguras bases de operaciones avanzada. Mientras observaban, la instalación desapareció silenciosamente en un destello de luz que no dejó nada más que un cráter perfectamente hemisférico que fue una de nuestras armas cinéticas de largo alcance. Alina explicó con calma que la hegemonía tiene 23 y en instalaciones similares a lo largo de su territorio, por el que los hemos puesto en el punto de mira décadas. Por primera vez en su vida, Calvor sintió un miedo genuino por el futuro de hegemonía. ¿Que has estado observando nosotros tanto tiempo? Hemos estado observando todo. Reuniendo inteligencia, preparando defensas, desarrollando contramedidas específicas para cada espacio, especies de carenado que detectamos. Helena se acercó más a su expresión seria, pero no amenazar a la humanidad. No lo hace, quiero, almirante de guerra. Revelamos solo una fracción de nuestras capacidades actuales, suficiente para hacer que nuestro punto no sea suficiente para provocar un desesperado ataque total de la hegemonía a la que estamos ofreciendo un camino. Paz. Calvore consideró esto. El hegemony nunca se había encontrado con una especie como la humanidad antes de una que había ocultado deliberadamente su avance, que se había preparado tan a fondo para conflicto, mientras aparentemente desea evitarlo. Entregaré tu mensaje, él finalmente dijo, pero el Consejo Hegemoniput
que no sea receptivo nuestra civilización es construido sobre la expansión de la creencia en nuestra inherente superioridad, entonces necesitarán evolucionar. Helena respondió, simplemente porque la alternativa sería catastrófica para tanto nuestra especie como Kelvor fueron escoltados a su nave personal. Ahora, el único barco los humanos permitían regresar a espacio. Hitchkaimoni miró hacia atrás al planeta azul que tenía. Tan a fondo, adjuntó todo lo que creía saber sobre la galaxia. Una última pregunta que ella dijo a Elina, que lo había acompañado a la bahía de salida. Su ejército real, el que dices que realmente no hemos visto, sin embargo, ¿qué tan poderosa es la de Helena? La expresión permaneció medida. Pero allí había algo en sus ojos que Calborello recordaría por el resto de sus días. Esperemos que tu hegemonía nunca nos obligue para responder a esa pregunta definitivamente. Ella dijo, lo que encontraste fue nuestra capacidad defensiva diseñada específicamente para repeler el tipo exacto de invasión. Intentaste nuestra ofensiva. Las capacidades siguen sin ser probadas. Otra civilización de carenado espacial que tendríamos. Prefiero mantenerlo así. Como su barco se liberó del pozo de gravedad de la Tierra, Culbor observó la parte del recipiente humano para crear un corredor para su partida. La precisión de su movimiento, la disciplina silenciosa de su formación, es lo que dice mucho sobre una cultura militar mucho más avanzado que nadie en ella. Hegemonía. Había sospechado que los humanos los han destruido por completo. En su lugar habían elegido la diplomacia de moderación. Incluso habían elegido la diplomacia de moderación, incluso misericordia. Fue un acercamiento a la guerra. Ella, hegemonía, nunca había considerado, no debilidad, como lo habrían hecho anteriormente asumido, pero un tipo diferente de fuerza. Llamar votar, establezca el rumbo del espacio. Hishimaninisu, mente ya componiendo el informe. Eso enviaría ondas de choque a través de ellos, escalones más altos del imperio. Una frase seguía repitiendo en sus pensamientos. Lo humano, declaración casual del comandante que tenía, cambió todo lo que ni siquiera has visto nuestro ejército. Sin embargo, la galaxia nunca será el mismo.